Recuerdo el día con perfecta claridad, como si el sol de la tarde todavía quemara mi piel. Era mi cumpleaños, el día en que cumplía 50 años, y el jardín de mi casa en Coyoacán estaba lleno de risas y el aroma a carnitas. Todo parecía perfecto, un cuadro de felicidad que había tardado décadas en construir. Pero en medio de esa celebración un susurro, apenas audible, lo cambió todo. Mi hija Isabella, de 12 años, con sus ojos grandes y asustados, se acercó a mí y me dijo con una voz temblorosa que jamás olvidaré: «Papá, no comas el pastel». Su rostro estaba pálido, casi transparente, y sus pequeños hombros temblaban. La vi y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿No comer el pastel? El pastel que mi esposa Elena había horneado especialmente para mí con sus propias manos, el que había adornado con tanto esmero. Era un gesto de amor, o al menos eso creía. En ese instante mi mente buscó una explicación lógica. Quizás Isabella estaba celosa o había visto algo en la cocina. Pero la intensidad en sus ojos me decía que era algo mucho más siniestro. Ignoré el consejo de mi hija. ¿Cómo no hacerlo? Elena me sonreía desde la mesa, sosteniendo el cuchillo para cortar la primera rebanada. Su sonrisa, antes un faro de mi vida, ahora parecía esconder algo. Corté el pastel y lo comí. La dulzura de la cobertura contrastó con la amargura que empezaba a crecer en mi pecho. Horas después, la fiesta terminó. Los invitados se fueron, la música se apagó, y el silencio de la casa se hizo ensordecedor. Fue entonces cuando mi mundo se derrumbó. Los síntomas comenzaron sutilmente: un dolor de cabeza punzante, náuseas, una debilidad que me impedía levantarme. Elena me ofreció un té, pero yo ya estaba sospechando. Esa noche mi cuerpo me traicionó, y mi mente no podía dejar de pensar en las palabras de Isabella. Al día siguiente la verdad golpeó como un rayo en una noche despejada. Un médico de confianza, un amigo de la familia, me hizo unos exámenes y su rostro se contorsionó en una expresión de incredulidad y tristeza. «José», me dijo con voz grave, «alguien te está envenenando lentamente». La palabra resonó en mi cabeza: envenenando. Mi mente regresó a la advertencia de Isabella, al pastel, a la sonrisa de Elena. La traición, una serpiente venenosa, se enroscó en mi corazón. ¿Quién querría hacerme daño? ¿Y por qué? La respuesta llegó como un golpe en el estómago. Elena. Mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer con la que había compartido 2 décadas de mi vida, era la responsable. La evidencia era innegable, los patrones de los síntomas, la sustancia encontrada en mi sistema, todo apuntaba a ella. La incredulidad se transformó en una rabia helada. ¿Cómo pudo ser tan cruel? ¿Qué la llevó a esto? Mi vida, mi salud, mi confianza, todo estaba siendo destruido por la persona que juró amarme. Pero la traición no vino sola. Con ella llegó la obsesión. Una obsesión por la verdad, por la justicia, por la venganza. No podía permitir que esto quedara impune. Quería que pagara, que sintiera una fracción del dolor que ella me había infligido. Lo que descubrí después, desenterrando secretos que Elena había enterrado profundamente, fue un laberinto de mentiras, deudas ocultas y un amante. Sí, un amante. Un hombre sin escrúpulos que la había manipulado, o quizás al que ella había manipulado para que se uniera a su macabro plan. Mi hogar, mi santuario, se había convertido en un nido de víboras. La rabia me consumía, pero también me daba una claridad implacable. Esta no era solo mi historia. Era la historia de cómo un hombre al borde de la muerte, traicionado por la mujer que amaba, encontró la fuerza para levantarse y desentrañar una red de engaños que amenazaba con destruirlo todo. Fue un camino oscuro, lleno de peligros, donde cada paso me acercaba más a la verdad, pero también a un precipicio. ¿Están listos para saber cómo la venganza se cocinó a fuego lento y qué precio tuve que pagar por ella? Porque lo que sucedió después de ese cumpleaños no lo van a creer. El sol de la tarde se filtraba por las persianas de mi cocina, pintando de oro las encimeras de Talavera. El aroma a café de olla recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el dulzor de las conchas que acababa de comprar en la panadería de la esquina. Era una mañana tranquila, de esas que te hacen sentir que todo está en su lugar, que la vida, a pesar de sus giros inesperados, ha encontrado su ritmo. Mi nombre es Sofía, y hasta hace poco creía firmemente en esa paz. Siempre fui una persona de rutinas, de pequeños rituales que me anclaban a la realidad.
Cada mañana después de dejar a mi hija Camila en la escuela regresaba a casa para disfrutar de mi café y planear el día. Mi vida giraba en torno a Camila, mi pequeña de 12 años, mi razón de ser, mi universo entero. Desde que su padre nos dejó hace ya 6 años, nos convertimos en un equipo inquebrantable. Ella era mi fuerza, mi inspiración para seguir adelante, para construir un futuro mejor para ambas en este caótico pero hermoso México. Mi trabajo como diseñadora gráfica independiente me permitía manejar mis tiempos y estar siempre disponible para ella. Creaba logotipos vibrantes para pequeños negocios locales, menús para fondas tradicionales y a veces incluso invitaciones para fiestas de quinceañeras con diseños tan elaborados que parecían obras de arte. Disfrutaba mi trabajo. La creatividad me mantenía viva, pero mi verdadera pasión, mi motor, era Camila. Verla crecer, verla convertirse en la jovencita inteligente y compasiva que era, llenaba mi corazón de un orgullo inmenso. Un día, mientras revisaba unos diseños en mi computadora, recibí una llamada. Era mi prima, Elena. Su voz sonaba forzada, casi robótica. Me invitaba a una cena familiar el próximo sábado. Dijo que era para celebrar el cumpleaños de su esposo, Ricardo, pero algo en su tono me hizo dudar. Elena y yo no éramos precisamente cercanas. Nuestra relación siempre había sido cordial, pero distante, marcada por viejas rencillas familiares que se arrastraban desde la generación de nuestras abuelas. La invitación se sentía extraña, fuera de lugar. «Será algo pequeño, Sofía», insistió Elena, su voz ahora un poco más animada, «solo la familia más cercana». «Sería lindo que vinieras con Camila. Hace mucho que no la vemos». La mención de Camila me suavizó un poco. Mi hija siempre había sido curiosa sobre la rama de la familia de Elena, de la que poco sabíamos. Quizás era una oportunidad para que Camila conociera a sus parientes, para que entendiera mejor sus raíces. A pesar de mi recelo inicial, terminé aceptando. El sábado llegó con un cielo despejado y un sol radiante, típico de un día de primavera en la Ciudad de México. Me puse un vestido ligero de lino y Camila eligió su falda favorita con estampados de flores. Al llegar a la casa de Elena, una imponente residencia en Coyoacán con muros de bugambilias, la atmósfera me pareció demasiado formal para una cena familiar casual. Había ballet parking, música de mariachi en vivo sonando suavemente en el jardín y un despliegue de luces que iluminaban los árboles. Era más una fiesta que una cena íntima. La casa estaba llena de gente que no reconocía. Rostros desconocidos sonreían, brindaban con copas de champaña y hablaban en voz alta. Me sentí incómoda al instante. Elena me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, un abrazo fugaz y una presentación apresurada a algunos de los invitados, la mayoría socios de Ricardo o amigos de la alta sociedad. Camila, a mi lado, se aferraba a mi mano, sus ojos grandes y curiosos observando el bullicio. El ambiente era denso, cargado de una energía que no lograba descifrar. Mientras Elena nos guiaba hacia el jardín trasero, donde se había montado un enorme toldo blanco, vi a Ricardo. Estaba de pie junto a un grupo de hombres de traje riendo a carcajadas. Cuando me vio, su sonrisa se borró por un instante reemplazada por una expresión indescifrable antes de recomponerse y saludar con un movimiento de cabeza. Algo en su mirada me heló la sangre. Una punzada de inquietud atravesó mi pecho. Este no era el tipo de reunión familiar que Elena había descrito. Esto era otra cosa, algo mucho más grande, mucho más turbio. Sofía, pensé, te has metido en algo de lo que no tienes ni idea. Y esa sensación, esa premonición no tardaría en confirmarse de la manera más dolorosa. El aire dentro de la casa de Elena era denso, cargado con un silencio que no era paz, sino la antesala de una tormenta. Cada risa forzada, cada brindis apresurado sonaba hueco como el eco de algo que se había roto hace mucho tiempo. Mi prima Elena se movía entre los invitados con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una máscara tan pulcra que casi resultaba aterradora. Ricardo, su esposo, el festejado, era una presencia ruidosa, su voz de barítono llenaba el espacio, pero había una frialdad en sus gestos, una distancia que me hizo sentir escalofríos. Me aferré a la mano de Camila, sintiendo el temblor de sus pequeños dedos. Ella, siempre tan perceptiva, también había notado la extraña atmósfera. Sus ojos grandes y curiosos escudriñaban cada rincón, cada rostro, buscando una explicación a la tensión palpable.
Intenté tranquilizarla con una sonrisa, pero mi propio corazón latía desbocado, un tambor de guerra en mi pecho. Había algo profundamente equivocado en esa reunión, una corriente subterránea de resentimiento y dolor que apenas se contenía bajo la superficie de la falsa alegría. Mientras Ricardo recibía los regalos, sus palabras de agradecimiento sonaban más a fanfarronería que a genuina gratitud. Elena a su lado asentía mecánicamente, sus ojos fijos en un punto distante, como si su mente estuviera a miles de kilómetros de distancia. La forma en que Ricardo la ignoraba, la forma en que sus manos nunca se encontraron, incluso cuando posaban para las fotos, era una danza silenciosa de desprecio que no pude ignorar. Era evidente que su matrimonio era una fachada, una obra de teatro montada para el beneficio de los invitados. De repente una voz aguda y estridente rompió el tenue equilibrio de la sala. Era Isabel, la hermana menor de Ricardo, una mujer conocida por su lengua viperina y su afición al drama. Se acercó a Elena, una sonrisa maliciosa curvando sus labios. «Elena, querida», dijo con una dulzura empalagosa, «qué bien te ves. Casi como si no hubieras pasado por todo eso». La frase quedó suspendida en el aire, una amenaza velada, un recordatorio de algún dolor antiguo. Elena se encogió, una sombra cruzó su rostro, pero rápidamente recuperó su compostura, su máscara impenetrable. Ese comentario me dejó helada. ¿Todo eso? ¿Qué había pasado? La curiosidad me picó, pero el instinto me dijo que no era el momento de preguntar. La tensión en la sala se intensificó, un hilo invisible tirando de cada nervio. Ricardo, al escuchar a su hermana, se giró con una expresión de advertencia, sus ojos fijos en Elena, una microexpresión de ira cruzando su rostro. Era una mirada posesiva, controladora, que no dejaba lugar a dudas sobre la dinámica de poder en esa relación. Más tarde, mientras los invitados se dispersaban en pequeños grupos, Elena se acercó a mí, su voz apenas un susurro. «Sofía, necesito que me ayudes con algo en la cocina». Su tono era urgente, una súplica disfrazada. Seguí a mi prima, mi corazón acelerándose con cada paso. Camila se quedó con los niños, dibujando en un rincón, ajena a la tormenta que se gestaba. Una vez en la cocina, Elena cerró la puerta con llave, y sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una intensidad febril. «Sofía», comenzó, su voz temblaba, «hay algo que tienes que saber. Algo que nadie más puede saber». Su mirada se clavó en la mía, una mezcla de desesperación y determinación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La premonición que había sentido al llegar se confirmó en ese instante. Lo que Elena estaba a punto de revelar no era una simple rencilla familiar, sino algo mucho más oscuro, algo que podría cambiarlo todo. Su respiración era errática, sus manos se apretaban y se soltaban, como si luchara por contener una verdad demasiado pesada para su frágil cuerpo. «Ricardo». «Él no es quien crees que es», susurró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Y esta fiesta no es por su cumpleaños, es una trampa para mí». Mi mente corrió a 1000 por hora tratando de encajar las piezas de ese rompecabezas macabro. La premonición, la tensión, la mirada de Isabel, la actitud de Ricardo. Todo comenzaba a cobrar un sentido aterrador. La cocina, antes un refugio, se había convertido en el escenario de una confesión que prometía desatar el caos. Y yo, Elena, estaba a punto de ser arrastrada al centro de la tormenta. El aire en la cocina se volvió denso, cargado de una verdad que prometía desmoronarlo todo. Mis ojos se fijaron en la figura de Isabel, su rostro pálido, sus manos temblorosas. La niña de 12 años, la hija de Ricardo, acababa de susurrar una frase que se clavó en mi pecho como un puñal helado. «No comas el pastel». Esa voz infantil, apenas un hilo, contenía el peso de un secreto insoportable. Mi mente, que segundos antes había estado hilando conexiones dispersas, ahora se concentraba en esa única advertencia, en el terror latente en los ojos de Isabel. Ricardo, ajeno a la bomba que su propia hija acababa de soltar, se acercó a la barra con una sonrisa forzada, ofreciéndome una rebanada del pastel que había traído. El glaseado, antes tentador, ahora parecía una capa de veneno, un camuflaje dulce para una traición inimaginable. Sentí una náusea repentina, no por el azúcar, sino por la podredumbre moral que emanaba de esa situación. ¿Qué sabía Isabel? ¿Y por qué me lo advertía a mí, una extraña para ella, la prima de su madrastra?
La respuesta, dolorosa y lógica, comenzó a formarse en mi cabeza. Miré a Ricardo, luego a Isabel, y finalmente a Sofía, que seguía en su burbuja de felicidad, sonriendo y riendo con su nueva familia. La ironía era cruel. Ella celebraba un nuevo comienzo mientras yo, Elena, me convertía en la portadora de una verdad que la destruiría. El pastel, ahora, no era solo un postre. Era una metáfora, un símbolo de la dulce mentira que Ricardo había construido a su alrededor y que yo estaba a punto de desvelar. Decidí actuar con cautela. No podía arriesgarme a exponer a Isabel ni a precipitarme sin pruebas sólidas. La venganza, lo sabía, era un plato que se servía frío, y este requería una paciencia helada. Acepté la rebanada de pastel con una sonrisa que no llegó a mis ojos, sintiendo el peso de la mentira en mis propias manos. Gracias, Ricardo, dije, mi voz extrañamente tranquila. Él asintió, ajeno a la tormenta que se gestaba. Esa noche, el sueño me fue esquivo. La imagen de Isabel, su advertencia, y la sonrisa de Ricardo se repetían en un bucle infernal. La casa de Sofía, antes un lugar de reencuentro familiar, se había transformado en un escenario de intriga, un nido de secretos. Mi resentimiento hacia Ricardo, que había sido una chispa latente, ahora ardía con una intensidad devoradora. Me sentía atrapada en una telaraña de engaños, y mi única salida era desentrañarla. Al día siguiente, la primera llamada que hice fue a un amigo de la familia, un detective privado retirado, de esos que conocían los secretos más oscuros de la ciudad. Le conté una versión edulcorada de la situación lo suficiente para despertar su curiosidad. Necesitaba pruebas irrefutables, algo más que el susurro de una niña asustada. La idea de confrontar a Ricardo sin un arsenal de hechos me parecía una locura. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Sofía me llamaba para contarme lo feliz que era con Ricardo, sentía una punzada de culpa y una rabia creciente. Ella, mi prima, mi sangre, estaba siendo engañada de la manera más cruel, y yo era la única que lo sabía. La obsesión se apoderó de mí. Cada detalle, cada gesto de Ricardo, cada conversación, se convertía en una pista potencial, una pieza del rompecabezas. Empecé a investigar por mi cuenta, discretamente. Busqué noticias antiguas, chismes locales, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el pasado de Ricardo. Descubrí que había llegado a la ciudad hace poco más de un año con una historia vaga sobre un negocio fallido en otra parte del país. No había rastro de una familia anterior, ni de conexiones sólidas. Era un fantasma, un hombre sin pasado aparente, lo cual solo aumentaba mis sospechas. Una tarde, mientras revisaba viejos archivos de prensa en línea, encontré un pequeño artículo de un periódico local de una ciudad a varias horas de distancia. Era un obituario, un pequeño párrafo sobre el fallecimiento de una mujer, una tal Ana María, en un accidente automovilístico. La foto era pequeña y borrosa, pero algo en sus ojos me resultó familiar. La fecha de su muerte coincidía con la llegada de Ricardo a nuestra ciudad. Mi corazón dio un vuelco. El apellido de la mujer no era el de Ricardo, pero la coincidencia temporal era demasiado inquietante para ignorarla. La premonición de Isabel, su advertencia en la cocina, resonaba en mis oídos. El pastel, la cena, la felicidad efímera de Sofía. Todo se conectaba en una narrativa siniestra. Ricardo no era el hombre que decía ser. La verdad, lo sentía, estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera no dejaría nada en pie. Mi búsqueda de la verdad se había transformado en una cruzada personal, un camino hacia la justicia que no podía ni quería abandonar. La imagen del pastel, la sonrisa forzada de Sofía mientras lo cortaba, y la voz de Camila advirtiéndome, se repetían en mi mente como una película de terror. Cada detalle, cada gesto, cobraba un nuevo y siniestro significado. Ricardo no solo era un mentiroso, era un depredador. La rabia me quemaba por dentro, una furia fría y controlada que me impulsaba a desenterrar cada una de sus verdades. No podía permitir que se saliera con la suya, que continuara su vida impunemente mientras Sofía y Camila vivían, con las consecuencias de sus engaños. Mi cruzada personal comenzó con una inmersión profunda en el pasado de Ricardo. Pasé noches enteras frente a la computadora, navegando por bases de datos públicas, archivos de periódicos viejos, redes sociales y cualquier rincón digital que pudiera arrojar luz sobre su historia. Cada búsqueda era un paso más en un laberinto oscuro.
Descubrí que había trabajado en varias ciudades antes de llegar a la Ciudad de México, siempre con empleos de alto perfil que justificaban su estilo de vida, pero con una duración sospechosamente corta. Sus huellas digitales eran escasas, casi inexistentes para alguien de su supuesta trayectoria. Era como si quisiera borrar su rastro, un detalle que solo alimentaba mis sospechas. Un día, mientras revisaba una vieja nota de prensa sobre un evento benéfico en Guadalajara, encontré una foto borrosa de Ricardo. A su lado, una mujer sonreía. Su rostro me resultaba extrañamente familiar. No era Sofía. La curiosidad me picó con fuerza. Utilicé herramientas de reconocimiento facial, crucé datos y finalmente di con su nombre, Patricia. Una abogada de prestigio en Jalisco, conocida por su trabajo en casos de divorcio de alto perfil. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ricardo había estado casado antes? ¿Sofía lo sabía? La idea de que mi prima pudiera haber sido engañada de una manera tan cruel me heló la sangre. Decidí que era hora de ir más allá de la pantalla. Necesitaba hablar con alguien que conociera a Ricardo desde antes. Patricia era la clave. Tomé el primer autobús a Guadalajara, con una mezcla de nerviosismo y determinación. El viaje fue largo, y cada kilómetro me acercaba más a la verdad, pero también a la confrontación. Al llegar, la ciudad me recibió con su bullicio característico, sus mariachis y su aroma. Birria. Pero yo no estaba allí para disfrutar de sus encantos. Encontré la oficina de Patricia en un edificio moderno en el centro. Mi corazón latía con fuerza mientras subía en el elevador. Al entrar, la recepcionista me miró con escepticismo. Le dije que necesitaba hablar con Patricia sobre un asunto urgente y personal relacionado con Ricardo. Su expresión cambió, una sombra de preocupación cruzó su rostro. Patricia me recibió en su elegante oficina. Era una mujer imponente, con una mirada aguda y una presencia que inspiraba respeto. Le conté mi historia, omitiendo solo los detalles más escabrosos sobre el pastel. Le hablé de Sofía, de Camila y de mis crecientes sospechas sobre Ricardo. Patricia escuchó con atención, su rostro impasible. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Ricardo es un hombre peligroso, Elena», dijo con una voz grave. «Fui su esposa. Me dejó en la ruina, llevándose todo lo que pudo. No solo dinero, sino también mi reputación, mi paz. Creí en él, como seguramente lo hizo Sofía. Él tiene un patrón. Encanta a las mujeres, las envuelve en una red de mentiras, y luego las despoja de todo. No solo financieramente, sino emocionalmente». Sus palabras confirmaron mis peores temores. Ricardo no era solo un infiel, era un estafador, un manipulador en serie. Patricia me mostró documentos, estados de cuenta y correos electrónicos que probaban sus engaños. Había utilizado empresas fantasma, inversiones falsas y préstamos fraudulentos para desviar fondos. Su historia era idéntica a la de Sofía, solo que Patricia había logrado salir de la situación, aunque con cicatrices profundas. La revelación de la escala de sus crímenes me dejó helada. La ira que sentía se transformó en una determinación férrea. No solo buscaría justicia para Sofía, sino que también desvelaría la verdad de Ricardo para que ninguna otra mujer cayera en sus garras. La confrontación con él era inevitable, y yo estaba lista. La sala de reuniones en el corporativo de Ricardo era un estudio de poder y ambición, un lugar donde se tejían fortunas y se destrozaban vidas. La mesa de caoba pulida reflejaba las luces del techo, y el aire acondicionado mantenía una frialdad impersonal que intentaba sofocar cualquier emoción. Yo, Elena, me sentía como un depredador en su guarida, cada fibra de mi ser vibrando con una mezcla de nerviosismo y una determinación helada. Él, Ricardo, entró con su típica arrogancia, una sonrisa forzada en los labios, como si estuviera acostumbrado a dominar cualquier espacio. No había rastro de la vulnerabilidad que Sofía había descrito, solo la fachada pulcra del empresario exitoso. Me senté frente a él, las manos cruzadas sobre la mesa, la mirada fija en sus ojos. No iba a permitir que me intimidara. Había pasado semanas preparándome para este momento, recopilando pruebas, atando cabos sueltos y, sobre todo, fortaleciendo mi voluntad. La imagen de Sofía, de Patricia, de todas las mujeres a las que había dañado, se grababa en mi mente, alimentando mi fuego interior. Ricardo comenzó con una charla superficial, intentando desviar la conversación, pero lo interrumpí con una frialdad que lo tomó por sorpresa.
Saqué de mi bolso una carpeta pesada, llena de documentos, fotografías y capturas de pantalla. El sonido del papel al chocar contra la madera resonó en el silencio tenso. Sé lo que le hiciste a Sofía, le dije en mi voz apenas un susurro, pero cargada de una fuerza que lo hizo encogerse ligeramente. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión, luego de negación. Intentó reír, un sonido hueco que no llegó a sus ojos. No sé de qué hablas, Elena, estás delirando. Su intento de desestimarme solo avivó mi ira. Deslicé la primera fotografía por la mesa, una imagen de Sofía en el hospital, su rostro pálido y demacrado. El aire en la habitación se volvió denso. Esto es solo el principio, continué, mi voz subiendo un tono. Sé de la propiedad que le quitaste, de cómo la manipulaste para que firmara esos documentos. Tengo los registros de las transferencias, los correos electrónicos donde la amenazabas. Sus ojos se abrieron ligeramente, la negación transformándose en una sombra de pánico. Le mostré una copia del contrato de la propiedad de Sofía, un documento que él había alterado. Su respiración se aceleró. El nudo en mi estómago se apretó, pero no por miedo, sino por la adrenalina de ver mi plan desarrollarse. Luego saqué las transcripciones de las conversaciones de Patricia, donde detallaba el abuso psicológico, el control financiero, las amenazas. El color abandonó el rostro de Ricardo. ¿Patricia? ¿Cómo? Su voz se ahogó. Le entregué las grabaciones de las llamadas, los mensajes de texto, las pruebas de que había usado su posición para chantajearla. La evidencia era abrumadora, irrefutable. La máscara de indiferencia de Ricardo se resquebrajó por completo. Se levantó bruscamente, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Esto es una locura. Estás fabricando pruebas». Su voz temblaba. «No estoy fabricando nada, Ricardo», le respondí, manteniendo la calma, una calma que lo desarmaba. «Tengo testimonios, documentos legales, y estoy dispuesta a llevar esto hasta las últimas consecuencias. No solo por Sofía, sino por cada mujer que has pisoteado». La mención de cada mujer lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Sabía que sus crímenes no se limitaban a Sofía y Patricia. Había a un patrón, una historia de depredación. La verdad lo estaba asfixiando. Él intentó negociar, ofrecer dinero, silenciarme. Me miró con una mezcla de súplica y desesperación, pero ya era demasiado tarde para eso. Mi corazón, que había estado endurecido por tanto tiempo, no mostró piedad. La justicia no se compra. Le presenté un ultimátum claro. O confesaba sus crímenes, devolvía lo que había robado y se sometía a la ley, o haría públicas todas las pruebas que tenía, arruinando no solo su reputación, sino también su libertad. El silencio en la sala era ensordecedor, solo roto por su respiración agitada. La confrontación había llegado a su punto de inflexión. El silencio de Ricardo era una respuesta en sí mismo, un abismo de cobardía que lo delataba más que cualquier confesión. Su mirada, antes desafiante, ahora se desviaba, incapaz de sostener la mía. Podía sentir el pulso acelerado en mis sienes, la adrenalina corriendo por mis venas, pero, a diferencia de otras veces, no era un miedo paralizante. Era una energía fría, calculadora, la misma que me había impulsado a desentrañar cada uno de sus secretos, a construir este momento. Le di tiempo, 1 minuto, quizás 2, para que el peso de su propia conciencia lo aplastara. El tic-tac del reloj de pared en la sala sonaba amplificado, cada segundo un martillo sobre su culpa. Finalmente el aire se le escapó en un suspiro tembloroso. «Elena», murmuró, su voz apenas un hilo, «no tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo. Nadie tiene por qué enterarse». La desesperación en sus ojos era casi patética, un contraste brutal con la arrogancia que había exhibido durante años. Me incliné ligeramente hacia él, mi voz baja y firme, cada palabra cargada con el peso de la traición y el dolor que había infligido. ¿Arreglarlo, Ricardo? ¿Cómo se arregla una vida destrozada? ¿Cómo se borran las lágrimas de mi hija, el miedo que sembraste en ella? No hay arreglo para eso, solo hay consecuencias. Saqué mi teléfono, la pantalla brillando con la carpeta de archivos que contenía la verdad de su imperio de mentiras. No solo las pruebas de su malversación, sino también las grabaciones de sus llamadas con cómplices, los documentos de sus propiedades ocultas, incluso los detalles de cómo había manipulado a mi familia para despojarla de sus bienes. Cada pieza encajaba a la perfección, un rompecabezas macabro que yo misma había armado.
Esto dije, señalando la pantalla, es tu legado. Una red de engaños que te ha llevado a donde estás ahora. Y esto, añadí, mi voz elevándose ligeramente, es lo que el mundo entero conocerá si no tomas la única decisión correcta. El color abandonó su rostro. Entendió la magnitud de lo que tenía en mis manos. No era solo su reputación lo que estaba en juego, era su libertad, su futuro, todo lo que había construido sobre la miseria ajena. Se derrumbó en el sofá, su cuerpo temblaba visiblemente. Las palabras de Camila, no comas el pastel, resonaron en mi mente, un eco de la inocencia que él había intentado corromper. Ella había sido mi brújula, la pequeña luz que me guió a través de la oscuridad de su engaño. ¿Qué quieres, Elena?, preguntó su voz ronca, la rendición palpable en cada sílaba. Era la primera vez que lo veía tan quebrado, tan humano. La venganza no me traería de vuelta el tiempo perdido, ni sanaría todas las heridas. Pero la justicia sí. Quiero que asumas la responsabilidad de tus actos, respondí, mi voz desprovista de emoción, que devuelvas hasta el último centavo que robaste y que te entregues a las autoridades. Que pagues por cada una de tus fechorías. La confrontación había terminado, no con un grito, no con una pelea, sino con la silenciosa y abrumadora victoria de la verdad. Ricardo, el hombre que había pisoteado a tantos, finalmente se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. Al día siguiente la noticia de su detención sacudió los círculos sociales que tanto había cultivado. La prensa, alimentada por la información que había recopilado meticulosamente, desveló cada detalle de su fraude. La caída fue estrepitosa, pública y definitiva. Los meses siguientes fueron un torbellino de juicios, declaraciones y la lenta, pero ineludible recuperación de los bienes que había robado. Ver a mi familia recuperar lo suyo, ver la paz regresar a sus rostros, fue una recompensa mucho mayor que cualquier satisfacción personal. Camila, mi hija, me miró con una mezcla de orgullo y alivio. Ella había sido testigo de mi lucha, de mi determinación, y ahora de la resolución. La justicia, aunque tardía, había llegado. No fue un camino fácil, estuvo lleno de dolor, de rabia, de noches sin dormir. Pero al final logré transformar el resentimiento en acción, la traición en una búsqueda incansable de la verdad y la obsesión por la venganza en una búsqueda de justicia. Miré el pastel de cumpleaños de Camila ese año, un pastel que ella había decorado conmigo, y por primera vez en mucho tiempo lo comí sin miedo, sin un nudo en el estómago. La lección había sido amarga, pero la libertad de la verdad, agridulce, era la más dulce de todas.